buenos días, amigos y seguidores de la hora del cafecito con Gloria. ¿Cómo están? ¿Ya se prepararon su cafecito? Pues sí, yo acabo de preparar mi cafecito, el aroma café en mi casita. Y bueno, y aquí, pues ya para disfrutar de unos minutos y reflexionar un poquito sobre la fobia. Recordemos que vamos en la cuarta parte. Este capítulo lo vamos a comenzar con la fobia y la comida. Pues sí, existen fobias específicas relacionadas con la comida. Estas fobias se conocen como trastornos de evitación de alimentos o fobias alimentarias. Las personas con fobias alimentarias experimentan un miedo intenso y persistente hacia ciertos alimentos o grupos de alimentos. Algunos ejemplos comunes de fobia alimentaria incluyen la fobia a ciertos alimentos como mariscos, carnes, frutas o verduras, o a grupos de alimentos como lácteos o gluten. Las personas con fobias alimentarias pueden experimentar ansiedad extrema o repulsión solo con la idea de comer o estar expuestas a los alimentos temidos. Estas fobias alimentarias pueden surgir debido a una variedad de razones, como experiencias traumáticas previas relacionadas con la comida, aversiones aprendidas hacia ciertos alimentos, sensibilidades sensoriales e incluso factores culturales y sociales. Las fobias alimentarias pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, ya que pueden limitar su capacidad para disfrutar de comida socialmente, llevar una alimentación equilibrada y satisfacer sus necesidades nutricionales. El tratamiento de las fobias alimentarias pueden implicar enfoques terapéuticos como la terapia cognitivo-conductual, donde se trabaja en la identificación y modificación de los pensamientos y creencias irracionales asociados con los alimentos temidos. También se pueden utilizar técnicas de exposición gradual para ayudar a la persona a enfrentar progresivamente los alimentos temidos y reducir su ansiedad. Si tiene una fobia alimentaria que afecta su calidad de vida o sus hábitos alimentarios, le recomendaría buscar la ayuda de un profesional de la salud especialista en trastornos alimentarios. Ellos pueden evaluar su situación individual y brindarle el apoyo y las estrategias adecuadas para superar o para manejar su fobia alimentaria. La fobia alimentaria y la alergia alimentaria son conceptos diferentes y es importante comprender sus diferencias. Por ejemplo, la fobia alimentaria es una fobia específica hacia ciertos alimentos o grupos de alimentos. En este caso, el miedo intenso y persistente está relacionado con la idea de consumir estos alimentos, pero no hay una respuesta inmunológica involucrada. Las personas con fobia alimentaria pueden experimentar ansiedad extrema o repulsión solo con la idea de comer o estar expuesta a los alimentos temidos. La fobia alimentaria se considera un trastorno psicológico. La alergia alimentaria es una respuesta inmunológica adversa del sistema inmunitario del cuerpo a una sustancia específica presente en los alimentos. Cuando alguien con una alergia alimentaria consume o entra en contacto con el alérgeno alimentario,
Su sistema inmunológico reacciona de forma exagerada, desencadenando una respuesta alérgica. Las reacciones alérgicas pueden variar desde leves como urticaria o picazón hasta graves como una dificultad para respirar o anafilaxia. La alergia alimentaria es una condición médica y requiere un diagnóstico y manejo adecuado por parte del profesional de la salud. Es importante destacar que las fobias alimentarias no tienen relación directa con las alergias alimentarias. Una persona con una fobia alimentaria puede evitar ciertos alimentos debido a su miedo irracional, mientras que una persona con alergias alimentarias debe evitar ciertos alimentos debido a una reacción inmunológica adversa y potencialmente peligrosa. Si tiene preocupaciones relacionadas con la alimentación, ya sea una fobia alimentaria o una posible alergia alimentaria, es importante buscar el diagnóstico adecuado de profesionales de la salud. Un psicólogo puede ayudar en el caso de una fobia alimentaria, mientras que un médico alergólogo o especialista en alergias alimentarias puede evaluar y diagnosticar una posible alergia alimentaria. Bueno, y hablando de la fobia a la oscuridad. La fobia a la oscuridad, conocida como nictofobia, es un miedo intenso y persistente a los lugares oscuros o a la ausencia de luz. Las personas con nictofobia pueden experimentar ansiedad, temor extremo, pánico o incluso ataques de pánico cuando se encuentran en ambientes oscuros o cuando se apaga la luz. La fobia a la oscuridad pueden tener diferentes causas y factores desencadenantes que pueden incluir una experiencia traumática, como quedar atrapado en la oscuridad o sufrir un evento aterrador en la oscuridad, puede desencadenar la nictofobia. Estas experiencias pueden generar asociaciones negativas y miedo persistente hacia la oscuridad. La oscuridad puede evocar un miedo a lo desconocido, a lo que no se puede ver o controlar. Esta falta de control puede generar ansiedad y temor en algunas personas. Las personas con una imaginación vivida pueden imaginar o visualizar peligros o amenazas en la oscuridad, lo que contribuye a su miedo. Algunos estudios sugieren que puede haber una predisposición genética a desarrollar nictofobia. Si hay antecedentes familiares de fobia a la oscuridad, puede aumentar la probabilidad de desarrollarla. Para superar o controlar la fobia a la oscuridad, se pueden realizar algunas estrategias, como la terapia cognitivo-conductual. Es una de las formas más efectivas de tratar la fobia, incluida la nictofobia. Se trabaja en la identificación y modificación de los pensamientos irracionales asociados con el miedo a la oscuridad, así como en la exposición gradual y controlada a la oscuridad para producir la ansiedad. La exposición gradual a la oscuridad es un enfoque terapéutico en el que las personas se exponen progresivamente a situaciones de poca luz
o a la oscuridad de manera controlada y segura. Esto ayuda a desensibilizar gradualmente el miedo y a aprender a manejar la ansiedad asociada. Practicar técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación y el mindfulness puede ayudar a la reducción, a reducir la ansiedad y el estrés relacionados con la nictofobia. Y analicemos la fobia a los payasos, llamada coulrofobia. La fobia a los payasos, conocida como coulrofobia, es un miedo intenso y persistente hacia los payasos, ya sea en su representación como muñecos o como personas disfrazadas. Las personas con coulrofobia pueden experimentar una respuesta de ansiedad extrema, miedo intenso, malestar o incluso ataques de pánico al ver un payaso, incluso al pensar en ellos. La coulrofobia puede tener diferentes causas y factores desencadenantes que pueden incluir un maquillaje exagerado, las expresiones faciales excesivas y los colores brillantes y constantes pueden resultar perturbadores o inquietantes para algunas personas. La apariencia física de los payasos, que pueden ser percibida como inusual o amenazadora, pueden contribuir al miedo. Teoría de la incertidumbre o lo desconocido. Algunas personas pueden tener miedo a lo desconocido o a situaciones que escapan de las normas sociales habituales. Los payasos, con sus comportamientos extravagantes o impredecibles, pueden generar incertidumbre y temor en aquellos que experimentan coulrofobia. Experiencias traumáticas o negativas relacionadas con payasos, como un encuentro aterrador o una película de terror, pueden desencadenar o contribuir a la coulrofobia. Estas experiencias pueden generar una asociación negativa y miedo persistente hacia los payasos. Es importante destacar que la diferencia principal entre la fobia a los payasos de muñeco y en personas radica en la forma en que se presente el estímulo temido. Seguidores de la hora del cafecito con Gloria, como siempre tengo algo que contarles, ¿verdad? Pero les quiero contar acerca de un muñeco payasito que yo tenía aquí en mi casa y que le estaba afectando mucho a mi hijo pequeño. En ese entonces mi hijo tenía 5 años. Imagínense que estábamos viviendo en California, en Sacramento, California, y fuimos a un circo, ¿sí? Bueno, como en historias pasadas que les he contado, que en el año que yo viví en California estaba en quiebra, ¿verdad? Tanto emocional como económico y social. Estábamos pasando una bancarrota de estas 3 causas. Bueno, pues entonces imagínense que llegó un payasito, que llegó un circo a Sacramento, California. Y mis primas, entonces, nos ayudaron. Creo que ya nos regalaron los tickets para entrar a ver ese circo. Pues nosotros no estamos en condiciones de gastar para nada, ¿verdad? Bueno, entonces teníamos 4 tickets que nos regalaron y entonces nos fuimos a ver el circo. Bueno, pues ¿cómo les parece que después de toda esa situación y de toda esa tristeza y de pasar una bancarrota que estábamos pasando emocionalmente y en todos los sentidos,
Entonces yo sentí como un confort y sentirme bien y sentir bien a mis dos hijos y a mi esposo, ir al circo. Entonces fuimos al circo. Y bueno, la pasamos muy bien en el circo, ¿verdad? Al salir del circo empezaron a vender las cosas y había un payaso que estaba vendiendo un títere. Y era un payasito títere, muy bonito, para mí, muy bonito. Bueno, pues entonces yo tal vez, sí, honestamente ahorita lo reconozco, ¿verdad? Pero yo por excusas de que, ay, para mis hijos, para mi hijo pequeño, pues yo quise comprarme ese títere, ¿verdad? Y bueno, y me lo traje a mi casa, ¿sí? Bueno, el títere duró guardado porque realmente, pues allá donde estábamos no teníamos mucho espacio. Y además ya estábamos teniendo la idea de venirnos ya aquí para Colorado. Entonces tenía yo todo empacado. Pero cuando nosotros llegamos aquí a Colorado, que tomamos una casita en renta pequeñita, entonces yo desempaqué bastantes cosas que tenía guardadas y entre esas estaba el tal payaso títere. Bueno, pues yo tenía ese payasito en el cuartico de mi hijo, ¿sí? Y bueno, lo colgué así y yo no sabía que a mi hijo realmente no le gustaba. Fue ahora hasta hace muy poquitos, como un año o algo así, que estuvimos hablando realmente del payasito. Pues, ¿cómo le parece que mi hijo no le gustaba el tal payaso? Me cuenta él que él no le gustaba verlo en su cuarto, decía que parecía que se moviera, ¿sí? Que no le gustaba su cara, que no le gustaba nada. Entonces, así pasó que cuando compramos nuestra casa, que es en la que vivimos, entonces ya acomodé, saqué todo lo que yo tenía guardado y todo, y le compré una sillita al tal payasito. Y mi hijo estaba estudiando ese día, tenía, de cuenta, como unos 15 años, sí, 15 añitos, y, y puse el payaso y le compré una silla en una tienda esa de artículos antiguos, y le compré una silla y lo senté, y lo senté y se lo puse en su cuarto. Pues mi hijo cuando llegó de la escuela, entonces entró a su cuarto y yo subí con él y yo animada diciéndole que mira, mira, a ver qué iba a decir del payasito bien sentado, que le ha comprado una silla. Y me dice mi hijo, ma, quítame ese payaso de aquí. Y yo, ¿pero por qué? Dice, lo detesto, ese payaso me da miedo. Ese payaso, yo cuando me quedo, no, es que no me gusta, yo siento que ese payaso me mira, que me esto, entonces yo inmediatamente lo quité, ¿sí? Inmediatamente lo quité y lo llevé para mi cuarto. Y me quedé pensando y todo eso, y bueno, y después lo saqué en donación y lo metí en una bolsa de donaciones. Estábamos hablando hace muy poquito tiempo, hace unos meses, 3 meses o así, con mi hijo referente a eso. Y yo le decía a mi hijo, voy a hacer un programa de las fobias. Cuéntame un poco del payaso. Y dice, no, ma, es que cuando teníamos ese payaso y yo me quedaba solo en la casa aquí a estudiar y todo, y yo sentía que el payaso me seguía. Yo sentía que el payaso se me aparecía en todas partes. Yo sentía que el payaso me miraba y se burlaba de mí. Dice, yo quería como coger ese payaso y romperlo y tirarlo y todo, pero como era mío, pues mi hijo me respetaba eso, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi hijo, ¿por qué no me lo decías antes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y yo hubiera tomado acción hace muchos años, ¿sí? Pero mi hijo era pequeño, pero ya cuando tuvo 15 años, pues entonces ya se personificó y dijo, esto no me gusta por esto y esto y esto. Y bueno, y le digo yo a él, bueno, mi hijo, y ahora él tiene 26 años, 27, y le digo, y ahora,
cómo es la casualidad de la vida, que no te gustan los payasos si tú estudiaste arte. Y tú dices, no, yo quiero mucho los payasos y me encantan los payasos. Dice, pero ese payaso no. Ese nunca me gustó, dice, pero yo no le tengo miedo en este momento a los payasos. Yo ya estoy bien con los payasos y tengo amigos que son payasos y para aquí y para allá. Bueno, está muy bien. Pero fíjese cómo uno de mamá a veces comete errores. Yo, por ejemplo, honestamente les digo que yo compré ese payaso más por mí que por mi hijo. Como que era, el payaso me recordaba como mi tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando trabajaba en espectáculos y que llevábamos los circos a Colombia y no sé, los amigos payasos que yo tenía. Y como estaba pasando una situación anímica muy desastrosa, pues entonces como que me encariñé de ese payaso y lo tomé así. Pero bueno, gracias a Dios, esto no pasó para mayores. Mi hijo está bien y a veces no, a veces nosotros no vemos las cosas de verdad como debe ser, ¿no? Y no nos analizamos y bueno, a veces cometemos tantos errores, Dios mío, pero bueno, gracias a Dios. Algunas personas pueden sentir miedo específicamente hacia los muñecos de payaso, mientras que otras pueden tener miedo tanto de los muñecos como de las personas disfrazadas de payaso. En ambos casos, el miedo está relacionado con las características y representaciones asociadas con los payasos. Si una persona experimenta coulrofobia y afecta su vida diaria o su bienestar emocional, es recomendable buscar la ayuda de un psicólogo o un terapeuta especializado en fobias. Ellos pueden proporcionar un diagnóstico adecuado y desarrollar un plan de tratamiento individualizado, que puedan incluir terapias cognitivo-conductual, otras técnicas de expresión de manejo de miedo. Y aquí hago un paréntesis. Les recomiendo mucho cuando van al circo, cuando ven una película, cuando tenemos nuestros niños pequeños. Yo he visto en el circo que a veces, o en algunos muñecos grandes que hay, que los papás quieren una foto con ese personaje y los niños no quieren y lloran y los obligan y los alzan y los ponen junto al muñeco hasta que logran hacer la foto. Creo que nosotros a veces somos inconscientes o no tenemos cuidado de observar a nuestros hijos pequeñitos, a veces hasta con año y medio, 2 años, ya comienzan a, a sentir ese miedo que no quieren hacerse en la foto con ese individuo, ¿sí? Con ese personaje, con ese muñeco, y nosotros los obligamos y entonces ahí es cuando empezamos a cometer muchos errores y ahí es cuando nuestros hijos empiezan a desarrollar fobias, miedos, temores. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo ya soy una mujer de 67 años, ya crié a mis hijos y les doy ese consejo. Observemos bien a nuestros pequeños. Si un pequeño usted se acerca a un personaje y ese pequeño inmediatamente se encoge hacia usted, olvídese, hay que retirarse, retirada. Es lo mismo cuando una película. Si nosotros estamos viendo una película, porque así sea una película de niños, vemos que el niño empieza a tener una reacción de esquivar, inmediatamente tenemos que atender al niño. Bueno, queridos amigos y seguidores de la hora del cafecito con Gloria, pues bueno, a disfrutar, sí, hay que disfrutar del circo, hay que disfrutar de películas y todo, pero hay que tener mucho cuidado con nuestros pequeños. Les deseo que pasen un maravilloso día, me despido de ustedes. Recuerden que tenemos una cita y no se les olvide que tenemos la quinta parte de fobia. Y sabe, ese tema
de la fobia a los ratones. Así que los espero. Nos vemos en la próxima. Me despido de todos ustedes. Bye bye, bye bye, bye bye.